Desde los estudios de grabación del Ministerio Católico, regresando a la casa del Padre, queda con ustedes el Padre Carlos Santillán. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Sí. Estábamos diciendo cómo cada casa en la tierra debe de ser un altar donde Dios reciba la correspondencia del amor que ha dado. Debe ser un altar donde Dios reciba la correspondencia del amor que Él ha derramado en toda la creación para nosotros. ¿Sí? Por eso, la mejor parte la tenemos nosotros. Los seres humanos hemos sido creados para ser felices con Dios. Es lo mejor que puede haber. Es lo mejor, no hay nada más, así de que podemos decir que la tarea que nos tocó es la mejor, la más bonita, la que más llena, la tarea que a nosotros nos tocó, ¿sí? Amar a Dios. Fíjense bien, dar voluntaria e inteligentemente culto del amor a Dios. El culto de amor a Dios, voluntariamente, es decir, la voluntad con la razón, con la inteligencia, inteligentemente. Un ave cuando vuela le da gloria a Dios. Cuando uno ve volar las gaviotas y pelearse, es estupendo, son unas maestras del vuelo las gaviotas, pero le dan gloria a Dios, ni siquiera saben que vuelan. Ni siquiera saben. Nosotros somos los únicos que inteligentemente le podemos dar gloria a Dios. Esto es lo que Dios espera del ser humano, porque es el único capacitado para hacerlo, el ser humano. Pero la triste realidad es que ni la tierra, ni nuestras casas, ni nuestro cuerpo ha sido el altar de Dios donde Él reciba la correspondencia del amor. Tristemente no. Debería de haber sido, pero tristemente Dios no ha recibido tal vez ni, por ejemplo, mi cuerpo es templo y altar de Dios. Ya ven, vamos, hasta los grupos satánicos lo entienden, cómo celebran sus misas negras, ponen el cuerpo de una mujer desnuda y sobre ese es el altar. Hasta los que odian a Dios lo entienden, más deberíamos de saberlo los que lo amamos al Señor. Pues por eso podemos decir, mi cuerpo es un altar desde donde el Señor tiene que recibir toda la alabanza, la adoración, toda la correspondencia del amor que Él me ha tenido a mí, creando a todas las personas del mundo. Sí, hasta las suegras, sí, a todas las personas. Sí, hay que corresponderle al amor de Dios en todo y aunque a veces no nos guste. Entonces, aquí hay un problema ya. Fíjense, vamos a entrar a la parte más fuerte de esto. Les voy a pedir usen todo lo que puedan de la razón porque hay que profundizar en este misterio. Cuando tú no le correspondes al amor de Dios, quedas endeudado con Él. Ese es el problema. No le correspondes al amor de Dios, estás en deuda con Dios. Imagínate cómo están tus hijos. Imagínate. No es de que pues no va a misa, pero pues ahí cuando quiera. Hey, te faltó la correspondencia al amor de Dios, le debes. Y no le debes a la que vende tortillas en la esquina. Le deben a Dios, mis hijos. Y la justicia divina hará que cada quien le pague a Dios lo que le debe. Aunque la misericordia quisiera cerrar los ojos, no puede, porque entonces no existiría justicia divina. Y no puede dejar. La misericordia no es tan grande que sofoque la justicia divina. Por eso no es un acto de amor que ustedes permitan que sus hijos se alejen de Dios. No es de que pobrecito niño, si no quiere rezar el rosario, que no lo rece. Pobrecito niño, se enfada en la misa, si no quiere ir, que no vaya. Pobrecito, lo estás aventando al hoyo. Lo estás aventando a su destrucción eterna. A lo mejor es feliz un ratito aquí, pero después, pobrecito, no le puedes decir eso.
Pobre de ti, que a lo mejor vas a tener que compartir con él el castigo que va a tener que, por la deuda tan tremenda con la que se va a morir con Dios. ¿Saben ustedes que si no se ponen de rodillas lo que les corresponde, no pueden entrar al cielo hasta que le paguen a Dios? No van a poder entrar. Así de que toda la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la bendición que Dios merece, se la das en vida o se la das en muerte, pero se la das. En el purgatorio, en el infierno o en el cielo, pero se la das. Se la das, y al cielo no entras hasta que hayas pagado todo, no solamente a los que te deben en la tierra, lo que le debes a Dios. Lo que le debes a Dios. Fíjense, para que tengan cuidado. Se está generando una deuda con Dios. Así es de que la justicia divina le ha dicho a la misericordia divina, ¿sí?, que ya que ha sido culpablemente despreciada, hagan de cuenta, la justicia divina le dice a la misericordia: ya fuiste bastante despreciada, ahora me toca a mí. No puedo permitir que te sigan aplastando. Es como cuando el niño se le pone al brinco a la mamá. Primero la mamá le dice: mi hijo, mira que no quiero. Y el papá ahí en la sala, y de repente el chiquillo le grita a la mamá y el papá se levanta: no, te pasaste. Esa es la justicia divina cuando la misericordia es pisoteada. ¿Sí? Esa es la justicia divina. Por eso no crean que Dios es tan bueno que todo lo va a perdonar. Y unos dicen, con una ternura, dicen: Dios es tan bueno que no va a aguantar verte en el infierno. Aguantó ver a su Hijo único, Jesucristo, el único inocente y perfectamente inocente, aguantó verlo en la cruz. Sí, también aguantará verte tiene una de ellas. No se confíen, mis hijos. No se confíen. Paguen, hagan lo que tienen que hacer. Por eso la importancia de purificar la fe. Por eso la importancia de purificar la fe. Ya ven que a uno se le hace muy fácil no ir a misa. ¿Qué se siente cuando no vas a misa? Nada. Y cuando no comulgas, ¿qué se siente? Nada. Y cuando no te confiesas, ¿qué se siente? Nada. Cuando te mueras, se va a sentir muy feo. Muy feo. No se confíen que porque ahorita no se siente nada. No se confíen. No, mis hijos, no desprecies la misericordia, porque entonces te vas a quedar con la pura justicia divina. Divina. Por lo tanto, tendrás que pagar hasta el último centavo. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Así es de que esto es la primera parte que debe de impactar en cuanto a nuestra fe. ¿Tu fe es lo suficiente como para que no te estés endeudando con Dios? ¿Tu fe es suficiente como para que no permitas? ¿Y el amor a tus hijos es suficiente como para no permitirles que se endeuden con Dios? ¿O tu amor que tú le tienes a tu familia es tan desordenado y es tan pobre y es tan humano y es tan miserable que le estás permitiendo que se vayan endeudando y vayan a perderlo todo? ¿Qué amor tienen ustedes para su familia? Si no tienen una fe verdadera, van a destruir todo. Todo lo van a destruir. Si tienen una fe verdadera, van a llorar un rato, pero después se alegrarán. Si no, ahorita se van a alegrar y después llorarán. Eso es lo que nos dice nuestra fe. Eso, si no se acordaban, eso es lo que nos dice nuestra fe. Y esto es lo que tenemos que aprender a vivir. Es lo que tenemos que aprender a vivir. Así es de que existe una justicia divina. Cuando la misericordia es culpablemente despreciada, tenemos culpa. Pero tú despreciaste la misericordia, pero es que no sabía. ¿Cuántos años viviste? 5, 10, 20, 30, 50. 50 años tuviste tiempo para conocerla y no la conociste. ¿Qué hiciste con el tiempo entonces? ¿Cómo se van a zafar de esa? ¿Cómo se van a zafar de esa? Mis hijos, piénsenle, el juicio va a llegar. Tarde o temprano, no importa, va a llegar. No importa que les queden 100 años de vida, que se ve que ni uno, pero no importa, va a llegar. Esto va a llegar, mis hijos, tarde o temprano va a llegar. ¿Sí? ¿Y por qué culpablemente despreciamos la misericordia? Porque la verdad ha sido revelada. ¿Y por qué no conoces la verdad? Porque no le diste tiempo.
Por eso no la conoces. Debiste conocerla y utilizar todas las potencias que Dios te ha dado, memoria, voluntad, entendimiento, los 5 sentidos y todo lo que tú eres para conocer a Dios. ¿No lo usaste? ¿Perdiste el tiempo? Pues entonces puede ser que termines reprobado en el juicio y perdido por toda la eternidad. Toda la eternidad. Como que es demasiado, perder demasiado por perder el tiempo aquí. Es perder demasiado por perder el tiempo en este mundo. Ya la verdad ha sido revelada. La luz vino al mundo. Si el mundo rechazó la luz, el mundo es culpable de haber rechazado la luz para preferir las tinieblas. Así es de que ahora la justicia divina, fíjense bien, exige, esto es lo más duro, mis hijos, esto es lo más doloroso, esto es lo que a uno no le gusta predicar. Pero cuando uno ve gente que no sabe, que no conoce y que no le ha importado, lo tiene que decir. No puedo hablarles del amor porque no lo han vivido. Tienen que conocer la justicia, a ver si así reaccionan. Porque con el amor, pues no. El Señor les ha amado a pesar de lo que son y no han reaccionado. A ver si con la justicia divina reaccionan, porque ya no hay otras opciones. La justicia divina exige que desde el altar, ¿cuál altar? Tu familia, que debió ser el altar donde se ofrecía por todo el universo. Tu familia, tu persona y cada una de las personas de tus hijos no le dieron a Dios lo que merecían. Entonces la justicia divina exige que desde el altar donde se le negó la correspondencia del amor, se convierta en un altar de perpetua expiación. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y qué significa expiación? Expiación es borrar las culpas por medio del sufrimiento. Borrar las culpas por medio del sufrimiento. ¿Sí? Borrar las culpas haciendo una penitencia. Borrar las culpas, una penitencia voluntaria. ¿No es voluntaria? Entonces esa fuerza. Pero de que pagas, pagas. No crean ustedes que nos podemos burlar de Dios. No, mis hijos, no se puede. A lo mejor tu padre te aguantó todo y piensas que Dios va a ser así. No, no te esperes a llegar al juicio y topar con piedra. De veras que no. Cuando los niños de Fátima, la Virgen les permitió ver el infierno, había muchos sacerdotes allí. Y los padres esos iban a misa más que ustedes. Así de que si creen que porque van a misa de vez en cuando ya van en camino de salvación, se van a topar con algo terriblemente doloroso el día de su muerte. Terriblemente doloroso. Por eso sépanlo de una vez ahorita. Ya lo que ustedes quieran hacer serán responsables cada quien. Porque hay algunos que ya están tan dañados y tan debilitados en su voluntad que aunque quieran, no van a poder. Ya muchos los hicieron inútiles sus padres. El amor desordenado les permitió más allá de lo que ahorita ya pueden controlar. Ya, el amor desordenado ha hecho que se echaran a perder. Por eso los que puedan todavía, luchen los que puedan todavía. Sean una luz que se enciende en la familia, un ejemplo que se enciende, y que Dios bendiga ese ejemplo para que alguien más de la familia lo pueda seguir. Sí, porque todos ahora, esta es sentencia divina, el altar desde donde se le ofendió a Dios, ahora ese altar va a ofrecer expiación a través del sacrificio. Sí, así de que la justicia te lo pide. No se lo ofreces voluntariamente, lo harás involuntariamente. No hay de otra. No entrarás al cielo hasta haber pagado el último centavo. El último, aquí diríamos el último penny. Hasta los pennies. O sea, la moneda que por sí solita no tendría ni valor. Pues hasta eso. Hasta eso. Entonces, vean, por favor, cómo a lo que se están exponiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se exponen ustedes y por qué exponen a lo que ustedes aman a un castigo terrible? El infierno, el purgatorio,
tiene un fuego inteligente, mis hijos. Este fuego que ustedes conocen aquí en la tierra es nada. Aquel fuego es para purificar y sabe hacer su función de purificar. No hay nadie en el mundo que pueda aguantar lo que sufre un alma del purgatorio, menos del infierno. Del purgatorio. Ni un alma de la tierra, ni el más castigado, golpeado, humillado y que le hayan hecho todo, no puede. ¿Por qué? Porque como humanos aquí en la tierra tenemos límites. Si el sufrimiento llega a un límite, nos morimos. Allá no hay límites y no hay muerte. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Y cada vez los templos se vacían más y las playas se llenan más y los cines se ocupan más. Y los conciertos de rock se llenan de muchachos gritando, brincando y cantando, mientras los templos se van quedando sin coros y sin nada. Y se va endeudando la humanidad entera. La humanidad, porque tú eres parte de la humanidad. No puedes decir, pues allá ellos. Es tu familia la que está insultando a Dios, porque tú perteneces a esa raza humana que allá está brincándole y dándole culto al enemigo de Dios. Así de que no podemos cerrar los ojos y decir, yo ya fui a misa, a los demás que los lamba el sapo. No. Es tu familia. Es tu familia. ¿Qué fue lo que le preguntó Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Es lo que te va a preguntar a ti. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué le dirás? Señor, si yo me perdí, pues más él. Pues sí. Sí. Cuidado, mis hijos. Miren, esta expiación, la expiación es el sufrimiento que se ofrece para purificar. Sí, pero la palabra correcta es expiación. Esta expiación tiene la intención de purificar el altar. Purificar el altar. Se dio un caso en una parroquia donde el sacristán entra en una depresión terrible y lo que le dieron ganas fue de quitarse la vida. ¿Y dónde comete la torpeza de que dijo, no, pues me voy a quitar la vida, pero en la iglesia, como si se la quitara en la iglesia, ya no se iba a ir al infierno por haber atentado contra él mismo? Pues miren, se sube al altar, se corta las venas y se acuesta en el altar. Gracias a Dios lo encontraron todavía vivo, porque así va a alcanzar a pagar ahorita y no muerto, porque muerto, mis hijos, todo vale menos. Muerto todo vale menos. ¿Sí? En vida, hagan de cuenta que si en vida es como si ustedes les pagan la hora de trabajo a $10. En la muerte, el mismo sufrimiento, 10 pesos. Sí, por eso si tú ofreces una misa por un difunto, vale muchísimo menos que por un vivo. Así de que hay que empezar a ofrecer por los vivos. Claro, también por nuestros hermanos. Imagínense toda la deuda que se llevaron, ocupan ayudita, ¿no? Por eso me duele tanto cuando se muere alguien y dicen, ya se fue al cielo. ¿Al cielo? Por favor. ¿Cuál? Ya está con Dios. Ni lo ha visto, pues con esos ojos impuros que va a andar viendo a Dios, va a estar ahorita purificando, hay que ayudarles. Ponen a Michael Jackson como angelito. Ay, Dios santo, dije. Y lo peor de que digan que una persona es santa es que ya nadie reza por ellos. Ay, era tan bueno que ya se ha de haber ido al cielo. ¿Y tú qué sabes lo que hizo cuando era joven? ¿Ya pagó? ¿Tú qué sabes? Más vale que les ayudemos a todos a caminar. Entonces, la expiación tiene esa intención de purificar el altar profanado con cualquier tipo de pecado. Expiar es sinónimo de limpiar, de pagar. Es un sinónimo, significa lo mismo. Expiar. Expiación es muy utilizado, mis hijos, todos lo hemos utilizado. Un esposo que se le olvida el día de su aniversario y llega y su vieja viene enojada. Y él, pues, ¿qué te pasa, vieja? Ya sabes. Ya que él, pues, ¿qué pasó? Ya sabes. Ya que él le busca y le busca, dice algo, ya sabes. Hasta que llega su hija y le dice, ¿se te olvidó que era el aniversario? Ay, cantaleta por todo el año, hay que expiar esto.
Y entonces ya le llega con unas florecitas y vieja te invito para acá y vieja te invito para allá, hasta que ya se sienta ella limpiada la falta esa y ya viene la reconciliación. Utilizamos mucho la expiación, utilizamos mucho la expiación en todos los lugares. Sinónimo es eso, expiar, limpiar, ¿verdad? El niño que no estudió durante el año en la escuela, ¿cómo va a expiar? Estudiando en vacaciones. Cuando todos se van a jugar, él se tiene que ir a la biblioteca a estudiar. ¿Qué está haciendo? Pagando, expiando. Y ya cuesta más, porque ahora, antes todos estaban en el salón, ahora todos están allá jugando y él aquí estudiando. Eso es expiar. Si ustedes piensan que sufren, espérense a que se mueran. Verán que esto eran vacaciones. ¿Serio? De veras, ya lo verán. Espero que no muy rápido, que tengan chance de expiar lo más que puedan. Por eso es la vida, por eso la tienen que proteger. Por eso no pueden cometer imprudencias, por eso no pueden hacer cosas que les enfermen. ¿Qué tal si por una imprudencia te mueres y no alcanzas a expiar? Ahora vas a tener que expiar, pero de una manera más dolorosa y que vale menos. Por lo tanto, muchísimo tiempo más. María Sima, una mujer que recibía las almas del purgatorio y tenía un director espiritual, un sacerdote, un obispo la respaldaba. Ella decía, en este tiempo, y hablaba hace muchos años, en este tiempo las almas que van por menos tiempo al purgatorio van por 400 años. Imagínense lo que nos espera. Sí. ¿Por qué? Hasta el último centavo. Eso significa, en justicia divina, hasta el último centavo. Dios no utiliza palabras inútiles ni chantajea, como la mamá. Te voy a pegar. Ya te dije que te voy a pegar. Ahora sí ya me enojé. Ahora sí. A ver, tráeme la chancla. Y cuando le pega al chiquillo a medio camino, le suelta la fuerza a la chancla y le da un chanclacillo que el niño chilla para que no se agüite la mamá. No, mis hijos, cuando Dios dice, te voy a pegar, ya viene la mano y te rompe la cara. Dios no amenaza, avisa lo que va a pasar. Avisa lo que va a pasar. Todo lo que avisó en Fátima y en Medjugorje lo veremos, tarde o temprano. No han tenido tiempo de saber qué es, lo conocerán cuando llegue entonces, pero sin haberse preparado, porque no invirtieron el tiempo donde tenían que haberlo invertido. Todo tiene un precio, mis hijos, en esta vida. Todo tiene un precio. Por eso tenemos que empezar a darle más tiempo a Dios. Tienen que dejar esa niñez espiritual, esa niñez de donde papi y todo. No, es que no todo va a ser Dios. Dios no va a hacer lo que te toca a ti. Dios va a hacer lo que le toca a Él. Y lo que te toca a ti tú lo tienes que hacer. Y tienes que entender, y tienes que madurar, y tienes que trabajar, y tienes que enfrentar tu realidad. Lo tienes que hacer. Si no, pobre de ti, o lo haces aquí o lo haces después de esta vida, pero de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Vas a enfrentar tus consecuencias. Por eso muchos cuando mueren, si a alguien odian, son a sus padres. Porque cuando mueren se dan cuenta que sus padres fueron los culpables de que no conocieron la fe verdadera. Y saben lo que van a pagar por no haber conocido y vivido la fe verdadera. Ahorita no se siente nada. Cuando se mueran lo sabrán. Y entonces serán odiados por haber sido débiles. Serán odiados por haber sido débiles. Imagínense haberse despedazado toda la vida por ellos para que terminen odiándolos por toda la eternidad. A mis hijos, abran los ojos. Abran los ojos y, como dicen los cholos de mi parroquia, pónganse las pilas. Pónganse las pilas, porque si no, luego les explico lo que son los cholos, ¿verdad? Entonces, esta expiación es muy propia. Es muy común esta expiación. Fíjense bien en esto. El día que los altares de los templos
que ya lo estamos viendo. ¿Cuántos templos se han cerrado? Por falta de sacerdotes o por quién sabe cuántas razones, muchos templos se han cerrado. Bueno, el día que los templos dejen de ofrecer al Cordero de Dios como sacrificio agradable al Padre, y cuando todos los templos familiares que deberían formar un solo altar, que convirtiera la tierra misma en un solo altar, el día que todos los sacrificios de correspondencia al amor de Dios se callen y ya no haya alabanza, ni ofrendas, ni expiación de amor a Dios, ese día la tierra dejará de existir. Ese día la tierra dejará de existir. ¿Por qué? Porque al quedar apagada la expiación y aumentar las culpas en ese carnaval de la vida que vivimos, que todo mundo lo sabe y a todo mundo no le importa, porque lo saben. Miren, las señoras a veces vienen, tiene uno la boda o la quinceañera, y ahí vienen los padrinos que vienen como si fuera a ser ahí en la iglesia un desfile de modas, ¿verdad? Y entonces vienen con pues todas descubiertas. ¿Para qué? Pues no sé, ¿verdad? Yo creo que quieren ser antojables, porque pues ¿para qué otra cosa? ¿Verdad? Y ahí mostrándose. En mi tierra nomás a las vacas que van a vender las pasan así mostrándolas para que todos las vean y a alguien se le antoje y la compra, ¿verdad? Pero pues yo no sé, hay personas que se rebajan a vacas y lo saben. Miren, van a comulgar, se van a acercar con uno y se tapan, se jalan el vestido así. Y llegan a la puerta cuando se termina la misa y lo abren todo y lo bajan todo. Entonces sí sabían. Pagarán. Todas las miradas que hayan provocado, pues pagarán. Y el que se dejó engatusar con esas miradas, pagarán. A lo mejor de la manito se van al infierno, quién sabe, ¿verdad? Pagarán. Todo se paga. No se confíen tanto en que no importa nada. Dios es amor y Dios es justicia también. Recuerden eso, por favor. Sí es amor, pero también es justicia. Dios, justicia verdadera. Así es de que cuando la tierra no sea más cuando la tierra, en lugar de ser un reflejo del cielo, sea un reflejo del infierno, ¿para qué sostiene Dios eso? Díganme, ¿para qué sostiene Dios eso? No, por eso urge almas que entiendan y se dispongan a la expiación. Urge almas que se dispongan, ¿verdad? Y empiecen aquí en la tierra misma a buscar la expiación de estas faltas. La tierra, para expiar, debe amar, no solo servir. Lo que ustedes y yo hacemos. ¿Por qué creen que hay tantos sacerdotes en el infierno si celebraban misa todos los días? Pero no lo hacían con amor. Si ustedes hacen lo que les dé su gana, pero no lo hacen por amor a Dios, ¿de qué les sirve? ¿De qué? Esto es como si un muchacho le escribiera una poesía a su novia que se llama Juana. Y tiene los ojos más bellos y tiene y le escribe la poesía a Juana, pero el día que se la va a entregar se enoja con Juana. Y entonces se encuentra con su amiga Lupe y le escribe: Lupe, tú tienes los ojos más hermosos, y se lo da Lupe. Pero si Lupe ya sabía que ese se lo hizo a Juana, pues ¿le gusta? No, pues si no se lo hicieron a ella. Además, dice aquí, esos chinos, y está más lisa, ni le queda. ¿Cómo va a agarrar eso? Señor, yo amaba mucho a mis hijos, pero no por amor a mí. Eso no es de Dios, ni le queda, ni lo hiciste por amor a Él, no es de Él. Por eso
tienen que entender verdaderamente la fe, verdaderamente tienen que entenderla para empezar a vivir verdaderamente todo esto, verdaderamente. Es un compromiso a purificarnos y ofrecer el más puro y completo amor sin que Dios se vea obligado a competir contra otros amores. Por eso ahorita hay tanta cosa en la tierra, porque los sacerdotes mismos nos ha faltado reservar el corazón para Dios. A los sacerdotes mismos nos ha faltado, más en los matrimonios. Las mamás aman más a Dios y cuidan más de sus hijos que de Dios, que sus hijos. Y si ustedes revisan en el Antiguo Testamento, se van a encontrar con cosas verdaderamente escalofriantes. Cuando el Señor le habla a aquel sacerdote del templo encargado y que sus hijos andaban haciendo mugrero y medio, se hacían cosas de impurezas y de todo por todos lados, y todo el pueblo lo sabía. Y el sacerdote, el encargado del templo, les dice a sus hijos: mis hijos no deben de hacer eso. Y sus hijos los mandan a volar y siguen haciéndolo. Y el papá se hace de la vista gorda. Y se le presenta a Dios al sacerdote y le dice: ¿por qué respetaste más a tus hijos que a mí? Escuchen: por esto que has hecho, ninguno de tu descendencia conocerá la ancianidad. Cortó el Señor. No juega. Cuando Dios aplica la justicia, no juegan, de veras. Vean el diluvio, no juega. Vean Sodoma y Gomorra. Cuando Dios diga: hasta aquí, mis hijos, ya no hay ni un centímetro más adelante, Por eso la necesidad de la expiación. Fíjense cómo me tocó verlo en un pueblo, en un rancho. A mí al principio me pareció injusto. Una señora que les preparó a sus hijos un caldito de pollo, y cuando les iba a servir de comer, agarra la parte mejor del pollo y la aparta, y agarra la comidita y la aparta, bien servido un plato, y luego a sus hijos todo lo que pudo. Y entonces pues uno le inquieta, porque las mamás regularmente le dan bien a sus hijos, y el viejo pues hay que se aguante un poquito, al cabo que ya está grande. Entonces yo le pregunté a la señora: ¿por qué haces esto? Y me contesta, Dios mío, me quedé asombrado. Dice: mire, él es el que trabaja para que todos coman, por eso es el que tiene que estar más fuerte, para que todos tengamos algo. Ande, mi hijo, dije, un bofetadón que me dio. Y dije yo, que pensé que me las sabía todas. Así, la mejor parte debe ser para Dios. Y cuando tú no dejas la mejor parte para Dios, destruyes todo. Destruyes todo lo que tú amas. Lo acabas, lo pisas. No va a quedar nada de cuanto tú amas, porque pusiste por delante lo que era criatura y no Dios. Ahora ponte de rodillas y dile: Señor, dales muchas bendiciones a mis hijos. Un altar profanado rogando por altares profanados. ¿De dónde? ¿De dónde le van a hacer al Señor el deseo, las ganas, el celo por su pueblo? ¿Su pueblo? ¿Ustedes son de Dios? ¿Sí son de Dios? Pues lo han disimulado muy bien, Lo han disimulado, no se nota mucho, entonces lo han disimulado muy bien. Deberían dejar que se note un poco. Así es de que si un papá merece recibir lo mejor, Dios merece recibir lo selecto. Por eso a Dios se le da la primicia de las cosas, la primicia de la vida. Todo lo primerito debe ser dado a Dios como gratitud en la correspondencia que el Señor nos ha dado, todo el amor que Dios nos ha dado. Ahora,
Si tú le estás pidiendo a Dios que le conceda a tu hijo la gracia de no perder la fe, la gracia de ser protegido contra las insidias del mal, primero pregúntate cómo está el altar de tu casa. Primero pregúntate cómo vas. Cuando aquel sacristán hizo eso y se cortó las venas, que ni se murió, ya no se pudo celebrar en ese altar hasta que se hiciera una purificación, una reparación al corazón de Dios por haberle ofendido con eso. Llegó en otra iglesia, llegan unos y se roban el Santísimo, y el Padre dice: ahora en expiación, en toda la semana no va a haber Santa Misa, y aquí vamos a estar de rodillas todos, día y noche, y nos vamos a turnar. Terminan todas las semanas de estar todos siempre 4 o 5 delante del altar, postrados de rodillas, turnándose. Terminando la semana, el Padre abre el sagrario para celebrar la Santa Misa, y ahí estaba el copón con las hostias. A ese grado responde Dios. ¿Y a ti por qué te va a responder? Dame una razón por la que a ti te responda a todo lo que le pides. Dame una razón para que te responda. Y tan rápido como quieres que te responda, porque hasta eso piden bien y rápido. Hasta eso, finos, bien y rápido. No, mis hijos, así no son las cosas. ¿No será más bien que necesitas empezar por purificar el altar? ¿No será que tienes que empezar a poner en orden todo antes de recibir esos milagritos que le estás pidiendo a Dios? ¿No será que tienes que poner todo en su lugar? ¿No será? Usen la razón. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque, repito, somos muy buenos para pedir, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere y espera? ¿Acaso a Dios le basta con que los canarios de tu casa le canten? No. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué? La correspondencia de lo que te ha dado. ¿O no has recibido nada de Dios? Cada vez que alguien cae al hospital, ahí están ustedes también de rodillas, pide. Promete y promete y promete y promete. ¿Cuántas deudas tenemos con Dios? Ahora sí voy a rezar el rosario, y todos los días de mi vida, todos. Es más, no 1, 2. Y te voy a traer 5 veladoras cada mes. Cada mes 5 veladoras, todas para ti. Ni una. Nada. Pasa el problema y se acaba todo, pero la deuda sigue creciendo. Ese es el problema, que se está haciendo impagable. Eso es el infierno. Impagable ya. Es cuando la persona ya no alcanza misericordia. Ya no. La deuda fue impagable. Ya no hay manera. Se acabó, perdió todo, y entonces se cae al infierno. Verdaderamente se puede caer al infierno. ¿Sí? Entonces, si ha habido infidelidades, ofensas, abusos, guerra fría en tu casa, pleitos con tu viejo, qué sé yo, todas las cosas esas que a Dios le ofenden, en películas, en música y en cosas, el altar ha sido profanado. Ahora díganme, ¿qué altar no ha sido profanado? Díganme ahora, ¿qué altar? ¿Dónde nos podemos juntar y hacer bolita para donde hay un altar no profanado para ofrecerle a Dios? Vean, ¿por qué creen que el mundo está como está? ¿Y por qué creen que se juntan muchos? 1,000,000 de rosarios vamos a ofrecerle a Dios. Expía. Es lo que tienes que hacer. Repara el corazón de Dios. Es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo se va a reparar el corazón de Dios? Bueno, purifica. ¿Qué le debes? Paga. Fíjense cómo si alguien me choca mi carro y me dice: padre, fue sin querer, de veras, ni siquiera vi su carro, padre. Yo le digo: pues sí te creo. ¿Me perdona, padre? Sí, pero
Arréglalo, paga. No, padre, yo le pago, ningún problema, tan amigos como siempre. Pero si se me hace loco y no me paga, sí hay problemas. Y es lo que hemos hecho con Dios. Ni siquiera cumplen las penitencias que les ponen los padres en la absolución. Hay gente que nunca ha cumplido las penitencias que le ponen, ni siquiera se da cuenta, ni se acuerdan. Deudas y deudas y deudas y deudas y deudas y deudas y deudas. Y la gente le dice: Señor, aún mira que tengo una enfermedad de muerte, ayúdame. ¿Para que te endeudes más? No te conviene. Por misericordia te deja que te mueras Dios. Es más, para que no te vayas más al fondo del infierno. Hasta eso es misericordia. Hasta eso sería misericordia. Por eso, antes de abrir la boca, revisa tu altar. Revisa lo que has permitido, y si fue el altar profanado, hay que reparar. Lo que se le debe a Dios hay que pagarlo, hay que pedirle perdón. Tenemos ahí las preciosísimas meditaciones de las horas de la pasión de Luisa Picarreta, y esas sirven como un medio de purificación enorme para reparar el corazón de Dios. Pero hay que pagar lo que hemos hecho. No basta con que yo me arrepienta y llore. Si ese que me chocó el carro se pone de rodillas y llora y se arrepiente, sí te perdono, no tienes que hacer tanto, pero paga. Arregla lo que tu error, lo que tu prisa, lo que tu imprudencia ocasionó. ¿Por qué tengo que pagar yo si yo no hice nada? Eso lo tienes que reparar tú. Así es lo que nos dice Dios. Pues es que no me hiciste caso. Si tú hubieras obedecido mis leyes, serías santo. No eres santo, es porque no obedeciste. Y porque no obedeciste, caíste en este hoyo. Ahora tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tienes que crecer y madurar. Por eso, porque tienes que crecer y madurar. Entonces hay que expiar, hay que limpiar el altar si ha sido profanado. Nadie come en un plato sucio. ¿Por qué creen que Dios sí en un altar profanado? ¿Por qué? Hay que purificar la casa, mis hijos. ¿Qué tienes en tu casa que no le agrade a Dios? Imagínate que ahorita aquí llegara nuestro Señor Jesucristo, aquí se apareciera en cuerpo y carne, y te dijera: hijo mío, hija mía, ahorita me voy a ir contigo a tu casa. ¿Cómo le encontraría? Todo eso lo tienes que acomodar antes de que empieces a pedir. Acomódalo. Pon las cosas del agrado de Dios. Pero es que mis hijitos, escoge Dios o tus hijitos. Eres libre. Escoge Dios o tus hijitos, ningún problema. Pero es que mi vieja, mi viejo, escoge. Tú eres libre para eso. Tienes razón y discernimiento, aplícalo, porque vas a pagar las consecuencias de lo que decidas. Yo le aguanto esto a mi hijo porque pobrecito. Aguántale lo que quieras. Toda decisión tiene consecuencias buenas o malas. ¿Te equivocaste? Pagarás con tu hijito. ¿No te equivocaste? Qué bueno. Entonces esta decisión fue buena, le da gloria a Dios y felicidad a ustedes. Por eso tenemos que aferrarnos ya a Dios. Tenemos que regresar a Él. Ya tenemos que empezar a meternos en la cabeza esto. ¿Quieren ustedes preservar la fe de sus hijos? Conoce la fe. Ama tu fe. Ámala, involúcrate verdaderamente en la fe. Conócela más para que aprendas a expiar. Si tú no sabes lo que a Dios le gusta, ¿cómo vas a expiar lo que has hecho? Si ni siquiera sabes lo que le debes, ¿cómo le vas a pagar a Dios? ¿Te vas a ir con la deuda? Te vas a ir con la deuda y entonces vas a ser culpable. Aunque sean muy buenos y aunque tengan muy carita buena en la tierra, solo Dios sabe con cuánto estamos endeudados. Solo Dios sabe. Solo Dios. Miren, lo hemos dicho bien fuerte en muchas ocasiones. Por ejemplo, para que se dé una idea de cómo van a llegar al juicio. Aquí hay más mujeres que hombres, por eso voy a empezar con las mujeres. Ustedes, mujeres, ¿saben con quién se casaron? Con el hijo del juez que las va a juzgar el día que se mueran.
Imagínense, así como lo hayan tratado, es el hijo del juez que las va a juzgar el día que se mueran. ¿Pero qué es de lo peor? Pues ¿para qué lo escoges? ¿Te hubieras esperado? Que Dios me lo dio, ni le preguntaste, así de que no salgas con tus cosas. ¿Y ustedes, hombres, saben con quién se casaron? Con la hija del juez que los va a juzgar el día que se mueran. ¿Se imaginan las deudas de matrimonio que traen ya? Porque se dejan de hablar, se enojan y no se hablan. Se levanta y la vieja luego no le habla. Y agarran a sus hijos de ping-pong. Dile a tu madre, primero la señora, dile a tu padre que ya está el desayuno. Pues dile a tu madre que no voy a comer. Pues dile a tu padre que no trague. Pues dile a tu madre que haga lo que quiera con esa cochina comida. Pues dile a tu padre. Deudas, 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 deudas. ¿Cuántas deudas tenemos? ¿Cuántas deudas? Me decía una señora, padre, mi hija una niña, dice, se me puso enfrente, me gritó, me dio una patada y a mí me dieron ganas de darle un cachetadón, pero no se lo di. Híjole, qué lástima. Se lo va a tener que dar Dios. Y se lo va a dar bien dado. Bien dado. Qué lástima que no le hayas roto tú la cara, porque el Señor quién sabe si le deje hocico. Cálenle. Cálenle. No es justicia humana, mis hijos. Divina. Y divina es lo justo, lo que corresponde. Y eso es terrible. Más vale empezar a pagar aquí. Más vale empezar a expiar aquí. Así que imagínense los que se les hace fácil no ir a misa el domingo, se les hace fácil dejar de rezar el rosario, se les hace fácil olvidar sus oraciones, se les hace fácil decir mentiras, se les hace fácil decir groserías, se les hace fácil, y son deudas y deudas y deudas y deudas y deudas y deudas. Deudas que se va inundando uno. Y luego desde todas esas deudas, Señor, no seas malo, dame este milagrito, ¿qué te cuesta a ti? Nace una casa donde imagínense todo al Señor le revuelve el estómago. Expiación, mis hijos. Expiación. ¿Quieren misericordia para sus hijos? Expiación. Expiación. Tenemos que empezar a juntarnos y organizarnos y empezar a expiar. Empezar a limpiar, a purificar, a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio y ahora lo tenemos que hacer a marchas forzadas. Porque esto desde cuándo debimos de haber empezado. Así es de que por ahí tenemos que empezar. Si ustedes quieren preservar la fe de sus hijos, conozcan más de su fe para que aprendan a expiar sin sentirse las víctimas, ¿verdad? Que no merecen sufrir, que no deben de estar enfermos, que no deben de sufrir nada, que no deben... ¡Ay! Si es la oportunidad para que pagues. Me decía una señora, padre, pídale a Dios para que mi hijo no sufra. ¿Y cuándo paga? ¿Quieres que se vaya sin pagar nada? Es que no han entendido. Y como no han entendido, le tienen miedo a pagar. ¿Se imaginan? Ya sacó carro, ya compró casa y tiene miedo a pagar. Pues va a terminar en la cárcel. Pero la mamá, no, mijo, no te preocupes, algo va a salir, algo va a pasar. Sí, en la cárcel va a terminar. Y si ustedes no pagan, y si no empiezan a pagar por sus hijos, pues en la cárcel van a terminar. En la cárcel van a terminar. Por eso tantas oraciones no llegan a Dios. Tantas oraciones no llegan a Dios. Y luego le gritan a Dios. Le gritan. Es que cuando uno está desesperado, ¿verdad? Cuando uno hizo todos los esfuerzos humanos posibles y no dieron resultado, corremos a Dios, pero gritándole. Cuando debió ser lo primero para poder empezar sin estar alterados. No, nos esperamos al último, llegamos a Dios gritándole, exigiéndole. Y Dios, por eso no nos da el milagro. No está obligado a escucharte cuando a ti te dé tu regalada gana. Tan no está obligado que miren cómo están. ¿No le han pedido cosas? ¿Dónde están?
¿Dónde están? Pero ¿dónde está la fe verdadera? ¿Dónde está la expiación? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el conocimiento? No hay nada. Y nada tienen. Nada tienen. La familia que ustedes tienen es algo que valga la pena. Las familias están sobreviviendo, mis hijos, no viven. Sobreviven. Sobreviven, pero no han expiado. No han expiado, se han llenado de deudas, permiten que sus hijos se endeuden más y dicen que los aman. ¿Cómo? ¿Qué amor tan raro? ¿Qué amor tan raro que les permitan a sus hijos destruirse? ¿Qué amor tan raro? Pero necesitamos entonces aprender. Necesitamos aprender, necesitamos todo, repasar, profundizar. Pero vamos a tener que empezar por uno, porque ni las tablas nos aprendimos. Así de que ahorita que tenemos que correr, tenemos que empezar desde el principio. Por la señal de la Santa Cruz. Les aseguro que si los pongo a persinarse, no todos saben. Les aseguro que no todos saben, persínense, verán. A ver, vamos a persinarnos todos juntos. A ver, para verlos nomás, a ver. Por la señal. Fíjense nada más. La oración que se debería haber dicho: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le hicieron: por la señal de la Santa Cruz de nuestros... ¿Qué es eso? ¿Supieron lo que dijeron? No todos. Vean más, y esa es la oración con la que inicia nuestra fe. La primera de todas. La primera. Hay unos que quisieron hacer una cruz, quién sabe qué hicieron, pero quisieron hacer algo que parecía una cruz en sus manos. ¿Se imaginan hasta dónde estamos? ¿Cómo vamos a hablar ahorita de las santidades más altas? Tenemos que empezar hablando de la expiación para empezar a levantarnos, mis hijos. Para empezar a levantarnos. Tenemos que empezar allá abajo ahorita, desde la expiación. Desde la expiación. Por eso hay que conocer la fe. Hay que conocer la fe y hay que profundizarla lo más que nosotros podamos. Dios merece el amor, la alabanza, la adoración. Y si tú utilizaste el altar de tu cuerpo, de tu casa, de tus hijos, de tu familia, para permitir cualquier pecado, es un altar desde donde se agradó al enemigo de Dios. ¿Se imaginan? Un altar profanado, marcado, manchado, enlodado, y desde ahí se le quiera luego ofrecer a Dios. No. Muchos permitieron que sus hijos se profanaran el altar, permitieron la violencia, permitieron el odio, el coraje, la rivalidad, la envidia. ¿Lo permitiste? ¿Profanaste? ¿Quiénes profanaron? Los que tenían la autoridad para santificar. La autoridad y la gracia para santificar son los que permitieron fuese profanado esos altares. Qué tremendo, Qué tremendo cuando se permitió eso, con la rebeldía y todas las cosas. Y ahora tratan esos altares profanados que permitieron la profanación de los demás altares alcanzar misericordia. Hay que empezar por limpiar. Hay que empezar por limpiar. La gente quiere el milagro y tiene su casa llena de películas de Disneylandia. Ni una de vida de santos. Todas las que de Disneylandia hablan de ocultismo, porque todas traen algo de ocultismo. No tienen ninguna de San Francisco de Asís, pero tienen la colección de Harry Potter. Bueno, pues que les ayuden esos. Pues que les ayuden esos. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que te gusta? ¿Es lo que tienes en tu altar? Pues ándale. ¿Te gusta prender esas velitas? Pues entonces ríndele adoración a lo que crees y a lo que amas. Y Dios nos deja que sigamos con nuestra terquedad de cabeza y nos vamos a ir topando con piedras, mis hijos. Topando con piedras. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Así es de que tengan cuidado. La verdad es que nos hemos olvidado de Dios
Y ahora la naturaleza misma, con catástrofes, nos está diciendo cuán alejados estamos de Dios. Porque cuando el ser humano no había pecado, toda la creación le rendía obediencia. Todo. Por eso el hombre fue el que le puso el nombre a los animales. Toda la creación, la naturaleza, le tenía obediencia al hombre. ¿Por qué? Porque descubría a Dios en él. Porque Dios habitaba, la gracia de Dios estaba en él. Cuando él cae en el pecado, ya no hay gracia de Dios en él, ya no lo reconoce. Antes todos nos obedecían, ahora ya ni los perros. Hay que darles una patada ahí para que veas, así se aliviana y nos hace caso. Nadie. Los santos sí, los santos han calmado a los animales. Los santos sí, pero cuando la naturaleza percibe a Dios en la persona, si no, no. Si no percibe a Dios, no. Por eso necesitamos volver a Dios. Ahí está la solución de todo. Pero hay que volver ahora, pues ya no brincando y cantando, expiando. Ahora hay que volver expiando. Es como se debe volver, como nos enseña Jesús en el Hijo Pródigo. Hay que volver y caer de rodillas y pedir perdón, ofrecer la reparación. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, reconozco. Ya no merezco ser hijo tuyo, pero recíbeme como uno de tus siervos. Quiero ser un sirviente aquí contigo. No merezco que me llames hijo. Cuando éste reconoce y repara el corazón del Padre, lo levanta y le da su lugar. Nosotros necesitamos que Dios nos levante y nos ponga en el lugar que nos corresponde. Pero primero tenemos que llegar de rodillas con Él. Llegar de rodillas con Él. Si no, imagínense nada más. Bueno, pues ahora la naturaleza con sus catástrofes naturales, ¿verdad?, nos quieren ayudar a expiar. No es una ayuda, que no es lo que necesitamos para que todo esto no quede destruido. Por eso nos están ayudando. Las enfermedades del cuerpo. Las enfermedades del cuerpo nos están ayudando a expiar. Dios no sana a todos. Jesús, cuando vino al mundo, no sanó a todos los enfermos que había en el mundo, porque algunos esa enfermedad era la que les iba a evitar caer en pecado y les ayudaba a expiar. ¿Cómo les iba a quitar esa enfermedad? Pero ahorita nadie quiere sufrir. ¿Y entonces cómo van a expiar? ¿Cómo? Por eso necesitamos aprender. ¿Acaso el sufrimiento siempre es un castigo divino? No, no es un castigo divino, es una consecuencia de la rebeldía humana. El sufrimiento y el dolor que tenemos es consecuencia de nuestros actos. ¿Quieren ustedes el milagro de la fe en sus hijos? Reparen el corazón de Dios por lo que ustedes han hecho y lo que ellos les deben. Y verán cuánta bendición, y verán cuánta gracia, y verán cuánta efusión y cuánta luz. Verán cuánto tiempo les llevará, solo Dios sabe. Depende de cuánto dejaron que se endureciera esa tierra. Depende de cuánto dejaron que se endureciera. Así es como van a tener que trabajar. Algunos pues nomás van a ir, pues, está tan blandita la tierra que con la mano van a recorrer ahí para sembrar la semilla nueva. Otros van a tener que meter asadón. Ya es fuerte, lastimar, pero levantar para poder sembrar. Y otros van a tener que meter un tractor ahí para que jale y arranque piedra y todo. Lo que ustedes hayan hecho de sus hijos es lo que les va a costar ahorita. Aquí Dios no tiene la culpa. Y si ustedes vienen, Señor, que mi hijo no pierda la fe, es como aquella señora: Señor, que regrese mi viejo por la puerta por donde se fue. Y fíjense lo que dice: que la desprecia ella, que sienta asco por esa mujer para que regrese conmigo. Se le derrumban uno las manos. No, y quería que yo le presentara a Dios esa oración. Bendito Dios que la leí para alcanzar a echarla a la basura pronto. Es que eso no, ¿cómo esa oración qué valor puede tener? ¿Qué es lo que le va a pedir a Dios primero a esa mujer? Conviértete. Cuando tú te conviertas, podrás volver a conquistarle. Pero ahorita, si Dios se lo regresa, se lo acaba.
¿Para qué? Dios no hace cosas inútiles. Dios no hace cosas inútiles. Hay cosas inútiles, ¿como cuáles? Bañar un puerco. ¿No es inútil? ¿No es inútil? Pero así nos hemos comportado en el pecado nosotros, mis hijos. Hay una esperanza divina de que a ver si un día te cae el 20. Un señor me decía, no, padre, pero yo y Dios nos llevamos re bien. Cualquier milagro que le pido me lo da. Ah, poco, sí, padre, cualquier cosita que le pido y rápido, me dice el Señor. Ah, sí. ¿Y vas a misa todos los domingos entonces? No, pero Dios me concede a mí todas las cosas que yo le pido. Me dice. Dije, híjole, pues cuando tú te mueras y tú le digas, Señor, acuérdate que yo hice el bien, pero te lo pagué con estos milagros. Tú y yo no tenemos nada. Ninguna deuda tengo contigo. Desaparece de mi vista. Aguas. Si no es la más grande cosa eso. ¿Ustedes creen que tener una fe tan grande como para hacer milagros, para hacer exorcismos y para todas esas cosas ya significa santidad? Judas exorcizó. Judas hizo milagros en el nombre de Jesús. ¿Y dónde está? No, mis hijos. Y era apóstol y tuvo como maestro a Jesús. Ustedes lo único que les ha alcanzado soy yo. Así de que imagínense nada más. Aquel que tuvo a Jesús como maestro y se perdió. Imagínense el riesgo que corren ustedes. Pónganse las pilas y pónganse a expiar. En lugar de andar diciendo, Señor, dame, pregúntale al Señor, ¿verdad? Me decía una señora, ay, padre, que Dios le pague con que no me cobre. Ya para qué quiero que me pague, ya con que no me cobre me doy por bien servido. Yo, no, hombre. Sí, por eso, ahora, si el sufrimiento, este sufrimiento del que ya no nos podemos quitar porque tenemos deuda, estamos endeudados, por culpa nuestra nos hemos endeudado. Este sufrimiento que ya no podemos evitar, mis hijos, no podemos evitarlo. La deuda nos exige, la justicia divina nos exige pagar. El peligro es que estamos llegando a un grado impagable, que entonces ya nos llevaría a la perdición eterna. Entonces, si tienes la oportunidad de sufrir, abrázala. Abrázala. Por eso, el que entienda el sentido de la doctrina de Cristo, Cristo es el que se va a entregar en la cruz. Él es la única víctima agradable al Padre que vino a ¿qué? Reparar. ¿Cómo? Con el sacrificio. No nomás te lo pide a ti. Jesús nos enseñó el camino. El camino es la cruz, mis hijos. Para nosotros, los que creemos en el Dios verdadero, el único camino es su Hijo Jesucristo y es la cruz. Porque el camino de la cruz es el camino con el que reparas el corazón de Dios. Es el camino para alcanzar misericordia. Esa que estás pidiendo endeudado y que quieres financiar tu casa para sacar otro guardadito de allí. ¿Sí? Todo ese dinero que tú quisieras reinvertir y sacarle una ganancia. No. El sufrimiento, ¿saben ustedes que a través de el deseo de expiación y la intención de expiación desarmas la justicia divina? Desarmas. Miren, a mí me pasó, yo gracias a Dios que Dios me permitió eso, porque comprendí muchísimas cosas. Yo estaba ayudándole a un padre en un orfanatorio por allá, en los lugares allá de México. Y entonces teníamos un lugar donde criábamos puercos y se vendían pues para poder tener, ¿verdad? A veces se mataban puercos los fines de semana, se vendía la comida, la gente sabía que comprando la carnita de puerco pues era para la ayuda del orfanatorio. Y entonces los niños chiquitos, teníamos como unos 5 niños chiquitos, de esos de, yo no sé las edades, no sé medir la edad, pero eran unos 3, 4 años. Y entonces tenían prohibidísimo ir con los puercos porque les abrían, se salían y ya saben cómo son los puercos, ¿no? Ya saben. Entonces
Se van los chiquillos allá y no faltan nunca un niño, pega carrera y me dice, ya se fueron los niños chiquitos, ¿a dónde están los puercos? Ay, dije yo, van a abrirle, y sí, dicho y hecho, ya habían soltado la manguera, se estaba tirando el agua, se salieron los puercos. Ay, 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 era un relajo para agarrarlos y meterlos. Entonces les hablo, hey, vengan para acá. Y entonces los chiquillos pues ya sabían, entonces agarro yo una varita, porque sí les dábamos, pues de ahí. Y entonces, a ver, vénganse para acá, así de que ya saben ustedes, 3 varazos cuando ustedes se vengan acá, ya lo saben. Así de que, a ver, todos vengan para acá. Y llega uno, no, que yo aquí sabe que, lo siento mucho, sabes que no tienes que venir acá, 3 varazos y órale, vámonos. Y el otro, ay, alegando, 3 varazos y vámonos. Y llega uno, el último, y me ve y le hace, y me da la mano. Y no le pude pegar. Me desbarató. Ese sabía. Y se resignó y no pude. Pero la próxima vez nomás le dije yo, algo así es Dios. Intenta expiar y vas a pagar más de lo que debes. Aquí, en la tierra. Inténtalo. Ponte delante de Él. Dile, Señor, no merezco nada. Vengo aquí a decirte que te ofrezco esto. Y mira, todo este sufrimiento que tengo por todas estas enfermedades, problemas económicos y todo, lo acepto por amor a ti como pago de todo lo que te debo. Y te bendice irremediablemente. Te ayuda a que pagues, te fortalece, te ilumina, te impulsa, te muestra el cielo, y es cuando te das cuenta que vale la pena la expiación, que tiene un valor increíble, porque desde que Jesús murió en la cruz, el sufrimiento dejó de ser un castigo para convertirse en una oportunidad de amar a Dios como Dios te amó, hasta el sacrificio. Por eso no debemos de huir del sacrificio. No debemos de huir de los problemas, sino aceptarte. Es lícito buscar, no es de que te enfermaste, ahí aguántate, no. Es lícito buscar, pero no vas a salir del problema hasta que Dios te lo permita. No vas a salir. Hay leyes espirituales. Hay leyes espirituales que nosotros tenemos que respetar, y aunque no las quieres respetar, así son. Y las vas a respetar a fuerza. Me acuerdo yo cuando fui con el padre Angulo, un exorcista de Guadalajara, ¿verdad? Y entonces estuve con un conflicto con un padre que yo le decía, es que los espíritus no los vas a sacar cuando tú quieras, sino de acuerdo a lo que es y a las circunstancias. Y el padre, no, tú eres sacerdote y tú en el nombre de Jesús puedes expulsar. No, padre, es que hay leyes. No importa que tengas autoridad, hay leyes, hay el tiempo preciso para la expulsión. No, es que tú puedes. Entonces llega el padre Angulo. A ver, padre, le dije, un sabio, santo sacerdote, anciano, exorcista toda la vida. A ver, padre, sáquenos de una duda. ¿El espíritu va a salir a la hora que el padre se ponga a hacer el exorcismo o en el momento que le corresponda? Hasta que le corresponda, dice. No lo vas a sacar hasta el día que tiene que salir. ¿Por qué? Porque tú tienes un día de misericordia divina. Si te preparas para ese día sanas, te liberas y lo que necesites. Tienes un día de misericordia divina. Pero hemos echado a perder todos los días que nos ha regalado Dios. Y cada año. Por ejemplo, un día de misericordia divina para cada quien que le sirva para liberarse de la mayoría de las cosas que tenga. El día de su bautismo. Ni saben cuándo se bautizaron. Pues ahí se quedan. No, pero síganle con las novelas. ¿Cuál es el problema? Pues por eso estamos así. ¿Por qué creen que ahorita se habla? Ahora que empezó la influenza y todo eso, ahora sí, los obispos se juntan y todos vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a salir de esto. Hay que expiar. Sí, hay que pedir. Sí. Eso, están guiando por el camino correcto. No es el camino humano lo que nos va a sacar de esto, sino el camino divino. Pero como no se ha expiado, entonces esto no se ha detenido. Si todas las veces que ha habido en el mundo epidemias, surge la epidemia y se apaga
y surge con mayor fuerza la segunda vez, se apaga y ha llegado a surgir por tercera vez, o más fuerte o más leve, y desaparece. Apenas viene la segunda parte y la gente ya dejó de rezar. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nadie cerca de la familia malo. Ya no. Son oportunidades que tenemos, de veras. Si ustedes ven todos los sufrimientos como un castigo y todo dolor, toda enfermedad como un enemigo a vencer, están equivocados en el camino. Están equivocados. Enséñenle a sus hijos a expiar. ¿Por qué creen que la iglesia pide ayunos, penitencias, mortificación de los sentidos? ¿Qué es eso? Expiación. Eso es para expiar. ¿Qué debes? Paga lo que debes. Paga. Y entonces ya pagando ya, es que la gente va y se confiesa, y como ya se confesó piensan que el pecado ya se olvidó. No, yo sacerdote tengo poder para perdonarte el infierno que mereces por haber pecado. Pero yo te perdono la deuda que tienes. No, yo no tengo poder para eso. Si yo te doy la absolución, ese pecado no te lleva al infierno. Pero si no pagas, lo pagas en el purgatorio, pero lo pagas. Y la gente se confiesa y se le hace reagusto. Al cabo que me confieso. Pero no han empezado a pagar. Me decía una señora: padre, estoy bien triste. Dice, mi hijo lo metieron a la cárcel. Lo agarraron traficando droga. Lo metieron a la cárcel, estoy bien triste, padre. Dije, pues mira, él ya empezó a pagar y nosotros dos todavía no. Dichoso él si aprovecha eso para pagar. Pero tú y yo no estamos haciendo todavía nada, Así de que a lo mejor y le pides un lugarcito ahí. Es que cuando no se entiende, se le tiene miedo a lo bueno. Ese es el problema cuando no se entiende. Se le tiene miedo a lo bueno. Entonces, si no quieres que tu hijo sufra, si tú te dejas chantajear por tu hijo, si eres débil con lo que te pide pero no le conviene, ¿qué estás haciendo? Destruyéndolo. No quiere decir que seamos duros, no, sin amor nada sirve. Nada sirve. Por eso tenemos que aprender a sufrir. Una vez aquí me dijo una señora, había cruzado, era de México, de por allá del sur, y me dice, se confesó, y me dice, mire padre, dice, es que tengo yo una duda, dice, me duele el corazón. Dice, fíjese que mi hija es una adolescente de 14 años, entonces tenemos un año aquí. Ella me pidió permiso porque se iba a ir a un baile con sus amigas. Y yo le dije, tú aquí no me sales a ningún lado. Una mujer, ella había sido huérfana, así de que había cargado, ella le había tocado cargar las cubetas de agua en el rancho para llevarlo a su casa. Tenía unas manos fuertes, parecían de hombre, duras, toscas. Y entonces se vine para acá, pues para tratar de alivianar a sus hijos. Su esposo la había dejado, así de que ella se encargaba de todo. Y entonces le dice a su hija, tú no vas a salir de aquí. Y entonces la niña, con sus amigas, la animan y se acerca. Cuando regresa a la casa le dice, voy a ir. ¿Cómo que vas a ir? Y voltea a la chiquilla y le dice, tú no me puedes detener, porque si tú me haces algo, yo le hablo a la policía y te meten a la cárcel. Y me dice la señora, así me dijo, del primer trancazo le rompí el hocico, padre. Dice, la cayó al suelo y ahí le puse una, y luego me levanté y le dije, ¿qué húbole? ¿Pude o no pude? Y dice, y tú háblale a la policía, me meten a la cárcel y nomás salgo y te pongo otra. Y dice ella, pues, y me siento mal, padre, porque falté a la caridad. Y le pregunté yo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Fue o no fue esta niña? Dice, pues mire, no fue. Dice, y a los 2 meses, dice, mi hija se me acerca y me dice, gracias, mamá, por romperme el hocico. Dice, las muchachas con las que yo iba a la fiesta ya están en una correccional. Dice, las agarraron con droga. Entonces digo, ¿y todavía pides perdón? Pues, ¿de qué te voy a perdonar? ¿Arrancaste a tu hija de los vicios y de todo? ¿Qué te perdono?
¿Lo hiciste con odio? No. ¿Lo hiciste para desquitarte? No. ¿Lo hiciste con coraje? No. ¿Por qué lo hiciste? Porque la quiero. Pues entonces, ¿qué no ha hecho eso Dios? Sí, porque sabe amar. Esa mujer supo amar. Por eso el que no sabe sufrir no sabe amar. Y destruyen todo. Así de que el tema es cómo preservar la fe de los hijos. Resígnense a expiar por amor a Dios y alcanzarán la misericordia que ustedes necesiten, para ustedes y para sus hijos. Necesitamos crecer en la fe, crecer en una fe verdadera, dejar de ser niños que creen que papi va a pagar todo y va a sacarnos de todo. Dios no es papi, Dios es padre. Y si no sabes cómo dirigirte a un padre, entonces no sabes cómo dirigirte a Dios. Esa es la responsabilidad de ustedes como papás, como mamás. Que sepan los hijos que nosotros tenemos límites y que no debemos cruzar nunca el límite de Dios. Nunca los límites que Dios nos ha puesto. Y termino recordándoles al padre Trampitas. Cuando el padre Trampitas estaba con aquella cosa para un cholo, era un cholo de Guadalajara, y que estaba a punto de dinamitar la catedral. Tenía ahí el plan con el que iban a dinamitar. Ya habían agarrado a pedradas a los sacerdotes. Él, con los que dirigía, ya habían hecho disturbio y medio en las iglesias. Iba a dinamitarla. Y su mamá se mete, siente el corazón. Ya ven que las mamás el Señor les pone en el corazón. Se mete al cuarto de su hijo y encuentra los papeles de los planes para dinamitar. Y se pone ahí de rodillas a llorar. Y estaba un crucifijo ahí. Y nomás eran el padre. Todavía no era padre, ¿verdad? Era el cholo. Y ella eran los únicos que vivían ahí. Y entonces llega él y se encuentra a su mamá llorando con los papeles en la mano. ¿Qué le decía? ¿Que era chisme? Ahí estaban los papeles y era la letra de él. Y voltea a su mamá y le dice: eres mi hijo y te amo, pero prefiero verte muerto que enemigo de Dios. Y se congela el muchacho, lo único que tenía en la vida. Se congela de pies a cabeza y se conmueve. Y entonces voltea y le dice a su mamá, le señala al Cristo: pongo de testigo a este Cristo que jamás volverá a levantar mi mano contra la iglesia. Y luego se fue al seminario, se vino a un seminario de Estados Unidos porque allá todos le tenían miedo. Regresa ya sacerdote a México y se va a las islas de los planes para dinamitar. Y se pone ahí de rodillas a llorar. Y estaba un crucifijo ahí y nomás eran el padre. Todavía no era padre, ¿verdad? Era el cholo. Y ella eran los únicos que le dice al padre se congela de pies a cabeza y se que jamás volverá a levantar el padre Trampitas. ¿Sabes quién soy? Chaparrí, el padre Trampitas, ya que jamás volverá a levantar conmigo. Palo. Dice el padre Trampitas: ¿sabes quién soy yo? Más peor que sea este año y no voy a cansar a ir viendo nuestro. Jamás volverá el miedo de pero sabemos, no sabes. Más vale. Gracias por compartir. Cuando llegue y antes se acabe cansar. El único nuestra la gracia, el único Extrapan el internet. Trick. el mal. ¿Quién? Ya tenían Consuelo económico. Gusta algo por la propiedad. Ciudad que más moto. Vamos a Dios y irá a morir antes de que se acabe este año y no vaya a alcanzar a expiar. ¿Quién sabe? Por la cara que tienen varios, pero no sabemos. Más vale que nos pongamos las pilas, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia que necesitamos para ir viviendo nuestra fe. Pero no me da. Paz. Para
ya no sé. Ponga.